As many of you know, we do our Bible study on Sundays, verse by verse, chapter by chapter through the scriptures. Como ustedes saben, tenemos nuestro estudio bíblico todos los domingos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. And so we're going to be going to the book of James, chapter 1, verses 12 to 18 this week. Así que esta semana vamos a ir a través del primer capítulo de Santiago, versículos del 12 al 18. But let's pray here before we get into the Bible study. Pero vamos a orar antes de comenzar con nuestro estudio. Father God, we thank you so much for your presence with us here today. Te damos gracias, Dios, por tu presencia con nosotros esta mañana. Thank you for your love for us. Gracias por el amor hacia nosotros. Thank you for the power that you've given us through your Holy Spirit living within us. Gracias por el poder que nos has dado a través de tu Espíritu viviendo en nosotros. And Father, as we look into your word today, would you please speak to our hearts? Y mientras vemos tu palabra esta mañana, por favor, habla a nuestros corazones. Give us understanding where we need understanding. Danos entendimiento donde lo necesitemos. Please give us encouragement where we need to be encouraged. Danos, Señor, ánimo donde necesitemos ser animados. And please convict us where we need to be convicted. Por favor, convéncenos en esas áreas donde necesitamos tener convicción en nuestra vida. We'll give you all the praise and all the glory. Te damos toda la gloria y toda la honra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. We have been going through the book of James, as I said, and last week we talked about how it's important to consider pure joy whenever you face trials of many kinds. Hemos estado estudiando la carta de Santiago y la semana pasada veíamos que debemos considerar por sumo gozo cuando enfrentemos diferentes pruebas. Because it's important for us to know how to persevere through the trials that life brings our way. Porque es importante que nosotros comprendamos cómo perseverar a través de las dificultades que la vida traiga. Scriptures say that perseverance and develops our faith, helps us to be more full of faith in Jesus. Y la Biblia nos enseña que la perseverancia nos ayuda a tener mucha más fe, hace nuestra fe más fuerte. And then that is going to help us to become the people that God has called us to be. Y eso nos va a ayudar a convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. You know, when I was a number of years ago, we used to live in Western Canada, British Columbia. Hace algunos años nosotros vivíamos en el oeste de Canadá, en British Columbia. And they've got these forests up there, massive forests of redwood trees and Douglas fir trees, and they're huge. Trees are huge. Y vivíamos cerca y allá había unos bosques inmensos donde había una gran cantidad de árboles. You can see a picture of that up there on the screen. If you look on the lower right-hand side, my right-hand side, there is a picture of a little man. You can see how small he is compared to the trees. Y ustedes pueden ver esos tipos de árboles ahí en la imagen que tienen ahí. Y si miran en la parte de la esquina de la derecha, pueden ver ahí una persona para que se den una idea de qué tan grandes están esos árboles. This forest right here that we can see, this is actually sequoia forest, which are normally more in Oregon, California area. Y este es el bosque de árboles sequoia que está en Oregon, California. And there's something interesting about these trees. Y hay algo bien interesante acerca de estos árboles. They're in these areas where they will get some pretty intense windstorms. Están en esta área donde hay muchos vientos muy fuertes. And they're able to withstand almost hurricane force winds. Y ellos son capaces de resistir vientos con la fuerza de un huracán. I remember trying to figure out, how do they do that? How would you be able to do that? They're so big, there's so many leaves on there. How do they not get blown down? Yo recuerdo preguntarme a mí mismo, ¿cómo es que estos árboles pueden sobrevivir si están tan grandes y tienen tantas hojas? ¿Cómo le hacen? You would think that it's because they have very deep roots. Y a lo mejor uno puede pensar que es porque tienen raíces muy profundas. But the sequoia tree is very interesting. Pero el árbol sequoia es muy interesante. It doesn't necessarily have very deep roots. No necesariamente tiene raíces profundas, but it has wide roots. Sino que tiene raíces muy anchas que se amplían en un largo terreno. And those wide roots interconnect with the other sequoia trees around it. Y esas raíces se interconectan con las raíces de los árboles alrededor. And so as they start to intertwine with each other, así que mientras se interconectan unos con otros, when the wind comes, they can help each other to stand strong. Cuando el viento viene, ellos se pueden ayudar unos a otros a permanecer de pie. It's a very good picture of what the church should be. Y es una buena imagen de lo que la iglesia debería hacer. That as we are growing strong in the Lord, that we can help each other to stay strong even in the trials and temptations of life. Que mientras cada uno de nosotros crecemos en el Señor, entre nosotros mismos podemos ayudarnos a permanecer perseverantes en medio de las tribulaciones. In order to do that, we need to be strong, grounded, and interconnected as a family. Y para poder hacer eso necesitamos estar fuertemente enraizados y interconectados unos con otros como una familia. And so one of the ways we can do that is being involved in each other's lives as we pass through trials, temptations, and tests. Y una de las formas en las que podemos hacer eso es estar interconectados juntos unos con otros mientras pasamos por esas pruebas en
nuestras vidas. Last week we spoke about joy in trials. La semana pasada hablábamos de gozo y de las pruebas. And this week we're going to talk about tests and temptations. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las pruebas y las tentaciones. So let's read James chapter 1, verse 12 right now. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 12. James chapter 1, verse 12 says this. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Santiago 1:12 dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Last week we talked about considering it pure joy whenever we face trials of many kinds. La semana pasada hablábamos de este versículo que dice: consideren por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Porque la prueba de su fe produce paciencia o perseverancia. And perseverance needs to finish its work. Y la perseverancia necesita terminar su trabajo So that we may be mature and complete and lacking in no good thing. para que podamos ser completos, maduros, sin que nos falte cosa alguna. So in order for us to be these big, strong trees that are interconnected with each other well, Así que para que nosotros podamos ser esos árboles grandes que se interconectan entre sí, we need to pass through some trials. necesitamos pasar esas pruebas, We need to pass through some tests. necesitamos pasar esas tribulaciones, But we need to persevere under them. pero necesitamos perseverar en esas pruebas. If we just get out of them, if we run away from them, Si solamente corremos o huimos de esas pruebas, then we don't get the benefit of the test. entonces no tenemos el beneficio de la prueba. And often we have to go through the same thing over again. Y por eso es que muchas veces tenemos que pasar una y otra vez por lo mismo. And so this is talking to us now that we're blessed if we persevere when we're under trial. Y eso nos está hablando de que somos bendecidos cuando estamos pasando por diversas This pruebas. is the reason why we're going to be blessed is that we're going to receive a reward at the end of it. Y la razón por la que vamos a estar bendecidos es porque al final vamos a recibir una recompensa. It says the reward that we're going to receive is the crown of life. Y la recompensa que vamos a recibir es la corona de la vida. Now the crown in that time was a reward that was given to people in the Olympics. Y en aquellos tiempos la recompensa, esta corona, era una recompensa que recibía en los Juegos And Olímpicos. so when they won the Olympics, they didn't get a gold medal, silver medal, bronze medal. That wasn't the way it worked. Así que cuando un atleta ganaba los Juegos Olímpicos, ellos no recibían una medalla de oro, de bronce o de plata. They got these crowns that were made out of olive leaves and trees, and that's what they would wear to let everybody know that they were the winner. Ellos recibían una corona hecha con ramas y hojas de olivo para que los demás pudieran saber que esa persona había sido la que terminó y que había ganado. And so this is what James is saying to his readers. Así que eso es lo que Santiago le está diciendo a las personas a las que escribe. The man who perseveres under trial is going to receive a reward in the end. La persona que persevera durante la prueba es la que va a recibir una corona al final. You know, part of the difficulty is for us as people, Y parte de la dificultad para nosotros como personas is sometimes we're so focused with what we can see and what's going on around us, es que muchas veces estamos enfocados en lo que está pasando a nuestro alrededor is that we forget what's at the end of the race. y olvidamos lo que está allá al final de la carrera. Think of a marathon. Piensa en un maratón. If they've got a long race to run, there's a lot of trials, difficulties, pains, a lot of stuff that's going to happen in that. Cuando piensas en un maratón es una carrera muy larga y hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, hay mucho dolor envuelto. How is somebody able to get from the starting line to the finish line in a marathon? Not everybody finishes. ¿Y cómo es que alguien puede ir desde la salida hasta la meta? Porque no todos terminan. There's going to be an aspect of it that is mental, that's going to be psychological. Y tiene que haber un aspecto en una carrera que es mental, que es psicológico. You have to keep the end result in mind so that you can deal with the pain and the tests and the trials you're going through right now. Y eso es que tienes que tener en mente lo que hay al final, lo que hay en la meta, para que puedas perseverar en medio de todas las dificultades que enfrentas durante la carrera. And it's very similar in the church and in the Christian life. Y es muy similar en la iglesia y en la vida cristiana. That what James is saying to his reader, what he's saying to us right now is that, hey, the only way you're going to be able to persevere under this trial is if you realize what's at the end of the race. Y es lo que Santiago le está diciendo a los cristianos, que la manera en la que vas a poder perseverar en medio de las pruebas es tener tu mirada en lo que está al final. We can deal with the trials and temptations and tests of life when we understand that this is not all there is. Podemos soportar y podemos enfrentar las tribulaciones y las pruebas cuando nos damos cuenta y cuando sabemos que esto no es todo lo que hay. When we realize that this trial, that this test is taking us to the place where we really want to be. Que esta prueba o que esta tentación nos está llevando en realidad al lugar donde debemos estar. As followers of Jesus Christ, as people of faith, our focus needs to be on the future and our focus needs to be on eternity where our rewards are. Como seguidores de Cristo Jesús, nuestro enfoque debe estar en el futuro, en la recompensa que vamos
vamos a recibir de Jesús. When we're so focused on this life, when we're so focused on the things around us, Cuando estamos tan enfocados en esta vida, en las cosas que están a nuestro alrededor, then any small rock or any small obstacle, any small thing that happens in our life can knock us off our path and get us out of where we should be. cuando estamos enfocados en esta vida, cualquier roca, cualquier obstáculo, cualquier pequeña cosa que se atraviesa nos va a sacar de la carrera. Oftentimes we're so focused on the things around us, Muchas veces estamos tan enfocados en las cosas alrededor we think they're going to satisfy us, que pensamos que nos van a satisfacer. and when they don't, we don't know what to do with that. Y cuando no nos satisfacen, no sabemos entonces qué hacer. And so what James is saying is that blessed are we if we persevere under trial. Y lo que Santiago está diciendo es, bendecidos son aquellos que perseveran en medio de las pruebas. Because when we've stood the test, Porque cuando nosotros pasamos esas pruebas, then we'll receive the crown of life. vamos a recibir la corona de vida. Scriptures are very clear about the necessity for us to persevere in Christ in our lives. La Biblia es muy clara al decirnos que es importante que perseveremos en Cristo. That a believer, a follower of Jesus Christ is going to be one who perseveres. Que el creyente, que el Hijo de Dios es aquel que persevera. Because the Spirit of God now lives within the one who's following Jesus. Porque el Espíritu de Dios ahora vive en aquel que es un seguidor de Jesús. And it's the same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead. Y es el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. And if he's powerful enough to raise Jesus Christ from the dead, Y si es poderoso para resucitar a Cristo de los muertos, then he's powerful enough to take us through the trial and the test. entonces es suficientemente poderoso para llevarnos a través de las pruebas. And so we need to keep our eyes, brothers and sisters, focused on the prize, on the end result, on the rewards that are waiting for us in eternity. Así que necesitamos tener nuestros ojos en el premio al final de la carrera, en esa recompensa que vamos a recibir en la vida eterna. Now, I want to make sure that we don't misunderstand this. Ahora, quiero estar seguro de que no malinterpretemos esto. That all a person has to do is just really buck up under a trial, and then that's what it earns them eternal life. Que piensen que una persona entonces solamente necesita perseverar fuertemente en la prueba para recibir vida eterna. No, this is talking about the eternal life comes to those who love God. No, eso está hablando de que la vida eterna viene para aquellos que aman a Dios. And those that love God are those that have the Spirit of God living within them. Y que aquellos que aman a Dios son aquellos que tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos. So those of us who've turned away from our sins and trusted in what Jesus Christ did for us. Son aquellos que le han dicho no a su pecado, se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe en Jesús. We've trusted that Jesus Christ and his payment on the cross satisfies God's wrath against sin. Creemos que la muerte de Jesús en la cruz satisfizo la ira de Dios por nuestros We'll pecados. talk about that a little bit later on. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. But let's ask ourselves the question now, how do we know if we love God? Pero hay que preguntarnos ahora nosotros mismos, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? What is the evidence in our lives that we love God? ¿Cuál es la evidencia en nuestra vida de que nosotros amamos a Dios? Let's take a look at 1 John chapter 5 verses 1 to 3. Y vamos a leer Primera de Juan capítulo 5 versículos del 1 al 3. 1 John 5, 1 to 3 says this, that everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God. And everyone who loves the Father loves his children too. We know that we love God's children if we love God and obey his commandments. Loving God means keeping his commandments, and his commandments are not burdensome. Primera de Juan 5 versículos del 1 al 3. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Last Wednesday, Nestor talked to us a little bit about belief, about faith, about what that really means. La semana pasada yo hablaba un poco acerca de lo que Faith. significa en realidad la fe y la confianza y cómo se evidencia en nuestras vidas. Because oftentimes in our lives, in our culture, we believe that Jesus is the Christ. Porque muchas veces en nuestra vida, en nuestra cultura, creemos que Jesús It's something that we've been taught since we were little children. creemos que Jesús es Dios, algo que se nos ha enseñado desde que somos niños. And so we can have that understanding in our minds Así que podemos tener esa comprensión en nuestra mente without actually having it affect our hearts. sin que necesariamente esa comprensión tenga un efecto en nuestros corazones. Because the reality is, if Jesus Christ is God, Porque la realidad es que si Jesús en verdad es Dios and if he died for me, y si Él murió por mí, there has to be a response to that. I have to do something with that. tiene que haber una respuesta en mí, tengo que responder de alguna manera. And so this idea of if everyone believes that Jesus is the Christ has become a child of God, it's talking about more than just thinking in your mind, yeah, I believe it's Jesus. I believe he's God.
Y esta idea que dice Juan, que todo el que cree en Jesús ha llegado a ser un hijo de Dios, tiene más que ver que en solamente una idea en la mente. There's going to be evidence of that. Tiene que haber una evidencia de eso. Part of the evidence of that is that everyone who loves the Father loves his children too. Y una de las evidencias es que todo aquel que ama al Padre también ama a los hijos. And so if we love God, his Father, Así que si amamos a Dios como Padre, then we're also going to love his children. entonces también vamos a amar a sus hijos. Means we're going to love the church. Vamos a amar a la iglesia. Means we're going to love God's people. Vamos a amar al pueblo de Dios. That doesn't mean just have like a squishy, lovey feeling. Man, I can't wait to get here. We cry every time we see each other. Not that. Not just a squishy, lovey feeling. Y no solamente es un sentimiento Del squishy. that every time we see each other we cry because we miss each other so much. y no significa que es un sentimiento que cada vez que nos vemos vamos a llorar y porque nos extrañamos entre nosotros. Because love in the scriptures is all about action. El amor en las escrituras tiene que ver mucho con It has acciones. a lot to do with honor, how we honor one another. Tiene que ver cómo honramos a los otros. And so if we love the Father, Así que si amamos al Padre, it's going to be evident by how we treat his children. va a ser evidente por cómo amamos a sus hijos. We're going to want to be together. Vamos a querer estar juntos. We're going to want to honor one another. Vamos a querer honrarnos unos a otros. We're going to be like a family is and love each other and forgive each other and hurt each other, but forgive and all those things. Vamos a ser como una familia que nos vamos a amar unos a otros y a pesar de que a veces nos vamos a lastimar, vamos a perdonarnos también unos a otros. So then the question is, how do we know if we love God's children? Así que la pregunta es, ¿cómo sabemos si amamos a los hijos de Dios? And God turns around and says, we know we love his children if we love him. Y sabemos que amamos a los hijos y le amamos a Él. If we love God and we keep his commandments, then that's evidence that we love his children. Si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, es evidente que amamos a sus hijos. And so it brings it right back to that idea of what are the greatest commandments? Y nos trae de vuelta a esa idea de cuál es el gran mandamiento. That we love God with everything we've got, Que amamos a Dios con todo lo que tenemos and we love people just like we love ourselves. y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. In the process of being born again, of being transformed, En el proceso de ser nacidos de nuevo, de ser transformados, God does something new in our hearts. Dios hace algo nuevo en nuestros corazones. Part of it is that he gives us a great love for himself. Y parte de lo que hace es que Él nos da un gran amor para amarlo a Él. And that results in a great love for his children. Y también esto resulta en un gran amor por su iglesia, por sus hijos. And then that results in loving God even more and wanting to obey his commandments and wanting to follow him. Y eso resulta en amar a Dios aún más y querer seguirlo y querer obedecer sus mandamientos. So his commandments are love one another and love him with everything he's got. Así que sus mandamientos son ámense unos a otros y amarlo a Él con todo lo que tenemos. And the crown of life is going to be given to those of us who have been transformed by the Spirit of God. Y la corona de vida viene para aquellos que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios. And the evidence of that transformation is loving God, just like the song we sang earlier today. Y la evidencia de eso es que amamos a Dios, así como la canción que acabamos de cantar. That we love him, we need him more than we need our next breath. Que lo necesitamos más de lo que necesitamos nuestra We respiración. need him more than we need anything else and anyone else. Lo necesitamos más que lo que necesitamos a cualquier otra cosa, a cualquier otra persona. That's what God is talking about when he wants us to love him. Eso es de lo que Dios está hablando cuando Él dice que quiere que lo amemos. Now it tells us here that we need to persevere under trial. Y aquí también nos dice que necesitamos perseverar en medio de las pruebas. What is a trial? What does that mean? ¿Qué es una prueba? ¿Qué significa eso? And the trials are something, and I think we've all experienced them. Trials are something we've all experienced. Y las pruebas son algo que todos hemos experimentado. And it doesn't tell us exactly which trials. Y no nos dice exactamente qué pruebas. It's talking about any trial that can happen in your life. Está hablando de cualquier prueba que pueda pasar en tu vida. It could be financial trials, medical trials, death of a loved one's trial. Puede ser una prueba económica, una prueba financiera, una prueba de salud, la muerte de un ser querido. All those things that come in our lives that cause problems, that cause pain in our lives. Todas aquellas cosas en nuestra vida que causan problemas, que causan dolor en nosotros. You know, one of the things that happens in trials that's very common with people Y una de las cosas que pasan en las pruebas, que es muy común con las personas, is the trial or the test will often tempt us to run away from God rather than run towards him. es que muchas veces las pruebas nos van a tentar para huir de Dios en vez de correr hacia Él. Why does that happen? ¿Y por qué sucede eso? Why does that happen? ¿Por qué pasa? It often happens because we as followers of Jesus Christ have a little contract in our hearts with God. Y eso pasa porque muchas veces como seguidores de Jesús
Tenemos un contrato en nuestro corazón. It's not something that we've written down. It's not even something we're sometimes conscious about. Y no es algo que nosotros escribimos, no es algo de lo que estamos conscientes. But there's some things in our heart that we say, God, I'll follow you if you will do this, that, or the other thing. Pero es algo, una idea en la que decimos, Señor, voy a seguirte, pero si tú haces esto. When I was first moving to La Paz, I had to rent a house, and we went through a real estate person. Y cuando recién llegamos aquí a La Paz, teníamos que rentar una casa, así que contratamos a una persona de bienes raíces. And we filled out, they had this contract for us, and we signed this contract. It was 9 pages long, this contract to rent a house. Nos dieron un contrato que teníamos que firmar y ese contrato tenía 9 páginas de largo. I couldn't even read it. It was in Spanish that I couldn't understand. I had no idea what I was signing. Y yo ni siquiera entendía lo que decía ese contrato porque estaba escrito en español, además con un lenguaje de abogados, así que no sabía qué decía. I had to take it to our sister Angelita, that if she could read it for me, tell me what I was signing. Tuvimos que llevarla con la hermana Angelita para que ella pudiera leer el contrato y decirme de qué se trataba. But it's this huge contract. Pero era un contrato muy largo, muy grande. Sometimes we have a contract like that in our own hearts. Y muchas veces tenemos un contrato parecido en nuestros corazones. And sometimes we don't even know what the contract says Y a veces ni siquiera sabemos lo que el contrato dice. until something on that list happens. Hasta que una de esas cosas en el contrato sucede. And we start to think to ourselves, God, why did you let that happen? Comenzamos a preguntarnos a nosotros, Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? Man, I told you I would follow you if you would only keep my child, if you would only give me a job, if you would only do this. Yo te dije que te iba a seguir siempre y cuando tuvieras mi vida bien, siempre y cuando me dieras un trabajo. And so what Jesus is after is a different kind of contract. Pero Jesús quiere tener con nosotros un contrato totalmente diferente. He's looking for a blank sheet of paper Él está buscando darnos una hoja blanca de papel where we just sign our name at the bottom, donde nosotros solamente firmamos nuestro nombre y nuestra firma and we hand it to him and we tell him, you can fill it out any way you want. y se la damos a Él y le decimos, Señor, tú puedes llenar este contrato con lo que tú quieras. Whatever you want with my life, it's yours. Lo que sea que tú quieras con mi vida es tuyo. That's evidence of love for God. Eso es una evidencia de amor por Dios. That's evidence of trusting him. Esa es una evidencia de confianza. We believe him. Confiamos en Él. We trust him in what he is, how he's going to treat our lives, what he's going to do with our lives. Confiamos en quién es Él y cómo Él va a tratar nuestras vidas. So we sign the contract. We say, God, my life is yours. Whatever you want, you do it. Así que firmamos ese contrato y le decimos, Señor, lo que tú quieras es tuyo. And so that's why it's saying there that blessed are us when we persevere under trials. Y eso es lo que Santiago está diciendo, bendecidos aquellos que perseveran en medio de las pruebas. That word persevere means basically it's like we carry the burden on our backs. Y esa palabra de perseverar significa literalmente que cargamos la carga en nuestros And hombros. so we have a trial on our back, Así que tenemos esa prueba en nuestros hombros and we persevere, which means we keep on carrying it, we keep on walking with it, we don't give up. y perseveramos y eso significa que continuamos adelante, que no nos rendimos. Because sometimes the temptation that comes with the trial Porque muchas veces la tentación que viene con la prueba is to run away from God. es huir de Dios. Forget this. Olvida, I've had enough of this one here. This is too difficult. This is too much. olvidemos esto, ya no quiero nada de esto, esto es muy difícil. I've given you everything and look what you pay me back with. Te he dado todo lo que tengo y mira cómo me pagas. That's not the kind of contract God's after. He's after the blank sheet. Y eso no es el tipo del contrato que Dios quiere con nosotros. Él quiere un contrato en blanco con nuestra firma. The crown of love comes to those who persevere, those who love him. La corona de vida viene para aquellos que perseveran. Because those who love him won't abandon him. Porque aquellos que lo aman no van a abandonarlo. Those who love him are not going to blackmail him. Aquellos que aman a Dios no van a chantajearlo. And those who love him are not going to demand things from him. Y aquellos que lo aman no van a demandar cosas de Dios. We're going to understand that he's a loving heavenly father. Porque comprendemos que Él es nuestro Padre celestial amoroso. We know him. We have a relationship with Lo him. conocemos a Él, tenemos una relación con Él. And we're submitted to him. Y estamos sometidos a Él. And what he wants to go on, we will allow, we're fine with. Y lo que Él sea que quiera traer a nuestras vidas, estamos bien con eso. We will follow him whatever happens in our lives. Lo vamos a seguir sin importar lo que suceda en nuestra vida. Let's take a read and see what Revelation chapter 2 verse 10 says about this type of perseverance. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 acerca de este tipo de perseverancia. Revelations 2:10 says this, "Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown." Apocalipsis 2:10.
No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. And so here God is calling his people, be faithful even in jail, be faithful even if it leads to death. Y aquí Dios está llamando a sus siervos, sé fiel incluso en prisión, sé fiel incluso hasta el punto de la muerte. Persevere whatever comes your way. Perseveran sin importar lo que venga a tu camino. And if you do that, I'll give you the victor's crown of life. Y si perseveras y si sigues adelante, voy a darte la corona victoriosa de la vida. Let me ask you today, Así déjame preguntarte hoy, is the victor's crown of life enough for us? ¿es la corona de victoria y de vida para nosotros suficiente? If that's the only reward we get, Si esa es la única recompensa que tenemos, if it's all we get for following Jesus in this life, si es todo lo que vamos a tener por seguir a Jesús en esta vida, is that enough? ¿es suficiente? Is it enough to be with him forever? ¿Es suficiente estar con Él para siempre? Is it enough to know him now personally and walk with him for eternity? ¿Es suficiente conocerlo a Él personalmente hoy y caminar por Él en la eternidad? That's the goal. That's the end result. Esa es la meta, ese es el resultado final. And if that's not enough for us, Y si eso no es suficiente para nosotros, because we don't know him well enough to know what that means. porque no lo conocemos lo suficiente para saber lo que eso significa. If we're looking at it and saying, I don't know if that's enough. I really want an easy life right here and now. Si decimos, en realidad no lo conozco, yo quiero una vida fácil aquí en la tierra. It's because we don't know what awaits us. Porque no sabemos lo que nos está We esperando. don't know what awaits us because we don't know the person of God. No sabemos lo que nos está esperando porque no conocemos a la persona de Dios. And maybe we don't know the person of God because we haven't persevered under trials. Y tal vez no conocemos a la persona de Dios porque no hemos perseverado a través de la prueba. Because every time we persevere under trials, Porque cada vez que tú perseveras en esas pruebas, our faith grows. tu fe crece. We realize Jesus is enough. Y tú dices, Jesús es suficiente. He's all I need. Él es todo lo que yo necesito. More than the air I breathe. Más que el aire que respiro. More than my next heartbeat. Más que mi palpitar. He is sufficient for me. Él es suficiente para mí. And as that happens, then whatever trials or tests come our way, Si eso pasa, entonces cualquier prueba que venga a nuestra vida, we can keep our eyes on the prize, on the end result. vamos a ser capaces de mantener nuestra mirada en el resultado final, en la The recompensa. trials and the tests that happen right now don't have as near as much weight in our lives. Entonces las pruebas y las dificultades que pasan en nuestra vida entonces no van a tener ese peso que antes tenían. The problem is that sometimes in the midst of the tests, we're tempted. Lo que sucede en muchas ocasiones es que en medio de la prueba viene la tentación. We're tempted to run away. Somos tentados a correr, We're tempted to give in. somos tentados a rendirnos, We're tempted to curse God. somos tentados a maldecir a Dios. Why is that? Why does that happen? ¿Por qué está sucediendo esto? Let's read what James says about it here in verses 13 to 15. Y vamos a leer lo que Santiago dice en los versículos 13 al 15. James chapter 1 verses 13 to 15 say this. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when by his own evil desire he's dragged away and enticed. And then after desire is conceived, gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Santiago 1 versículos del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. The word for test and tempt that we have here, they're basically in the Greek, they come from the same root word. La palabra de prueba y tentación que vemos aquí en el griego tienen la misma raíz. So testing and tempting are very similar in concept. Así que la prueba y la tentación son muy similares en concepto. Testing is done to see what's in the heart from a good perspective. La prueba es traída a nosotros para probar nuestros corazones y ver el resultado desde una buena perspectiva. It helps us to know that we can pass the test. Nos ayuda a ver que podemos pasar la prueba. Or it helps us to understand there's more we need to learn. O nos ayuda a ver que necesitamos aprender todavía más. And so the testing that happens is for the benefit of the person that's being tested. Así que la prueba viene para beneficio de la persona que está siendo probada. Temptation is not. La tentación no es así. The temptation is there to try to prove that you're not that smart or you can't do this. La tentación viene para probar que no eres tan inteligente, que tú no puedes. I'm going to ask you to try to remember back to school. Y te pido que puedas recordar tus tiempos de la escuela. And I don't know, how many of you guys liked mathematics when you were in school? ¿A cuántos de ustedes les gustaban las matemáticas cuando estaban en la escuela?
Anybody? We got a few. Okay, we got a few. Good. Some of you guys really like math. How many of you didn't like math when you were in school? ¿Cuántos de ustedes no les gustaban las matemáticas? Okay, yeah. Some of us hated math, and some people liked math, and we got one person that wasn't quite sure, but we're there. Algunos aman las matemáticas, otros las odian y hay una persona por ahí que más o menos. But most people fall on one side or the other. They hate it or they love math. Pero la mayoría de las personas caen en una de esas dos categorías, o la aman o la odian. I did not like math, A mí no me gustaban las and I matemáticas didn't like my math teachers either. y tampoco me gustaban mis maestros de matemáticas. I was convinced that my math teachers hated me Yo estaba convencido que mis maestros de matemáticas me odiaban, because in the test that they gave me, porque en la prueba que ellos me daban, I could never pass them. They were trying to trick me. yo nunca podía pasar, yo sabía que ellos me estaban tendiendo una trampa. I memorized one of the answers on the test. You should give me that question because that one I know. Yo memoricé las respuestas de un examen y yo decía, tú me debes dar estas pruebas que ya But they wouldn't. They'd give you another one that was completely different in your mind. Pero no lo hacían así, sino que te daban otro examen que era totalmente diferente a lo que tenías en mente. I was convinced they wanted me to fail. Y yo estaba convencido que ellos querían que yo fallara. They were testing me just so I could see how bad I was at mathematics. Ellos me estaban probando, me hacían exámenes solamente para que yo me diera cuenta que tan malo eran las matemáticas. Now, those of you that really liked math, you don't have a clue what I'm talking about. Y aquellos que aman las matemáticas no tienen ni idea de lo que yo estoy hablando. Oh, man, you loved your math teachers. Ustedes amaban a sus maestros de matemáticas. They had the easiest tests in the world. Ellos tenían las pruebas más fáciles en el mundo. They'd tell you all of the formulas ahead of time, Te daban todas las fórmulas antes de hacer el examen and then they'd do a test so you could see how smart you were. y te daban el examen para que pudieras ver qué tan inteligente And eras. you'd go through and you'd say, I almost got 100%. I'm a genius. Y tú hacías el examen y dices, casi tuve en 100%, soy un genio. And half of the people were leaving the math class crying, Y la mitad de la clase se iba de la clase llorando and the other half of the people were leaving the math class like, woo. y la otra mitad de la clase se iba de la clase muy feliz. They've got the crown of a reward on their head there. They're thinking, I'm the smartest person in the Tenían world. la corona de victoria en su cabeza y decían, yo soy la persona más inteligente del mundo. So the way we look at things, or whoever's doing the testing, sometimes it depends whether it's a test or a temptation. Y la persona que está haciendo la prueba o que está siendo probado depende mucho de quién está probando a esa persona. God allows tests to come into our lives, Dios permite que pruebas vengan a nuestra vida, but never because he wants to see us fail. pero nunca permite esas pruebas para vernos fallar. He's not like that math teacher some of you had. Dios no es como ese maestro de matemáticas que tenías tú. He brings the tests in our lives so we can see sometimes how far we've come. Él trae esas pruebas a nuestra vida para que nos demos cuenta qué tan lejos hemos llegado. He brings the tests in our lives, or allows them in our lives, so we can see how faithful he is, even in the difficult circumstances. Él trae pruebas a nuestra vida para que nos podamos dar cuenta qué tan fiel es Él en medio de las dificultades. He allows those into our lives, not so we will fall, but so that we will grow. Él trae pruebas a nuestra vida no para que nosotros caigamos, sino para que podamos crecer. That's why we can consider it pure joy whenever we face trials of many kinds. Es por eso que Santiago nos dice que tengamos gozo cuando enfrentamos las pruebas. Because the testing of your faith is going to develop perseverance. Porque la prueba de nuestra fe va a desarrollar en nosotros perseverancia. Perseverance is going to finish its work so that we can be mature and complete and lacking in nothing. Y la perseverancia va a terminar su obra en nosotros para que seamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. But every test that comes our way Pero cada prueba que viene a nuestra vida comes with it a temptation. también viene con una tentación. It comes with it a temptation to respond poorly to the test. Y esa tentación es responder de manera pobre a la prueba. And that response might be to run away from God who's allowing us to be tested. Y esa tentación a lo mejor puede ser que quiere que huyamos de Dios. It might be to fall into sin. Probablemente esa tentación es que caigamos en It pecado. might be to run away from the church. Tal vez es que nos alejemos de la iglesia. But the test is not the issue. Pero la prueba no es el problema. The issue is us. El problema somos nosotros. That's why it says that the temptation comes when we ourselves are enticed by our own evil desires. La Biblia dice que la tentación viene cuando nosotros somos atraídos y seducidos. And then we're dragged away and we're enticed for that to do the wrong thing. Y somos atraídos y seducidos para hacer aquello que es incorrecto. Now, I can't pretend that I'm a great sportsman or a great fisherman. Ahora no puedo pretender que soy un gran deportista, un gran pescador. I like fishing, Me gusta pescar, but only if I'm actually catching fish. pero solamente si estoy sacando pescados.
aguas. The idea of just sitting there by the side of the water with a line in the water with nothing happening doesn't excite me at all. La idea de estar ahí a un lado del agua, solamente con la piola dentro del agua, sin que pase nada, no me gusta mucho. Just put the line down and let's go swimming. That seems better to me. Solamente, para mí es mejor nada más dejar ahí la caña y meterme a nadar. But if I'm catching fish, this thing can become fun. Pero si en verdad estoy atrapando pescados, entonces eso se vuelve más divertido. And so remember one time when I was living in northern Canada, Y en una ocasión cuando yo estaba viviendo todavía en el norte de Canadá, and there was lakes around there, and the lakes had lots of fish in them. y había lagos y donde se podía pescar. And so I went to go fishing one day for perch, which is just a little fish. Y yo iba a pescar por unos pescados que eran así de pequeños. And there was a dock that we would walk out on. Y había un muelle en el que podías caminar. And so this grand sportsman that I was Y este gran deportista que yo era, would grab my fishing rod and my line, yo tomaba mi caña y mi piola and I would walk out onto that dock y me iba a caminar a ese muelle looking to conquer this great fish. buscando conquistar este gran pescado. And I would put the bait on the end of the hook Y ponía la carnada en el anzuelo and just drop it in the water right in front of the dock. y lo dejaba caer al agua solamente ahí enfrente del muelle. And then when you put it in there, all the little fish who were hiding under the dock would come out to see what it is you got. Y cuando lo dejabas el anzuelo ahí, todos los peces que estaban escondidos en el muelle se acercaban a ver la carnada. And I never caught anything. They wouldn't take my bait. Y no lograba pescar nada, no se acercaban, no les interesaba mi carnada. So I bought this special bait in a little jar that cost me a lot of money that says it was guaranteed to catch fish. Yo compré esta carnada que decía es una carnada especial para atrapar peces que me costó mucho dinero. The guarantee didn't mean anything. You don't get your money back. They don't do anything. It's just a guarantee. Y a pesar de que tenía esa garantía, en realidad no te daban tu dinero de vuelta. And so I go start talking to my native friends around there to find out, okay, what is the secret? What do these fish want? Así que yo iba a platicar ahí con unos amigos que tenía que eran nativos de ese lugar y preguntarles qué es lo que los peces quieren. I said, I need your Indian wisdom. Please tell me how to catch these fish. Necesito tu sabiduría como indio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para atrapar estos peces? And they would look at me and they'd say, what matters is the bait. Y me miraba fijamente y me decía, lo que importa es la carnada. Okay, please share with me your wisdom. What bait should I use for these fish? Y yo le decía, comparte conmigo tu sabiduría, qué es carnada necesito para este pescado. And I'm thinking, he's got this answer, this incredible philosophical answer. Y yo en mi mente estaba pensando, me va a dar una respuesta muy filosófica. He says, the fish want what we all want. Y él me dijo, los peces quieren lo que todos nosotros queremos. Bacon. Tocino. So if you put bacon on that hook, those fish are going to come right after it. Si tú pones tocino en el anzuelo, esos peces van a venir por él. I'm thinking to myself, what kind of Indian are you? You guys don't have, what are you doing? The bacon's not going to work. Y yo pensé, ¿qué clase de indio eres tú? El tocino no tiene nada que ver, no va a funcionar. And so I did. I put some bacon on my hook. I'd listen to my friend. Así que escuché a mi amigo y puse el tocino como carnada en el anzuelo. I go into the dock. I put the line in the water. Así que fui al muelle y puse la piola en el agua. And the fish came from everywhere around to see the bacon. Y todos los peces vinieron de todas partes a ver el tocino. And they're going after it. They're catching it. They're taking little pieces of it. Y todos están mordiendo el tocino un poquito. I'm thinking, how on earth did he know this? This is not some ancient Indian truth. Y yo pensé, ¿cómo esta persona supo eso? No es una verdad india antigua. And soon enough, a big one goes and grabs the hook, and I reel him in. Didn't really reel him in. I just lifted him up out of the water. Y entonces llegó un pez suficientemente grande para morder todo el anzuelo y entonces lo jalé y lo saqué. And so I brought in this fish that was this big. Y traje este pez que estaba así de grande. Put him in my little bucket. Lo puse en mi balde. And had to catch about 15 of them to feed my family that night. Y tuve que atrapar 15 de esos para alimentar a mi familia esa noche. And it was just Charlene and I at that point in time. Y en aquel tiempo solamente éramos Charlene y yo. They're just tiny little fish. Y eran peces pequeños. But see, the thing is this. La cosa es esta. The problem with the fish El problema con el pescado was not necessarily the bacon. Wasn't necessarily the bacon. No era necesariamente el tocino. The problem was their desires that drew them out, that made them go after the bacon. El problema con los pescados era el deseo de ellos que los atrajo hacia el tocino. And so God may bring tests into our lives. Así que Dios puede traer pruebas a tu vida. But it's our desires that allow us to be dragged away to grab a hold of those things. Pero es nuestros deseos lo que pueden llevarnos a ser atraídos y seducidos por aquellas
cosas. And so if God will bring or allow the tests into our lives, Así que Dios va a permitir esas pruebas a tu vida. if they become a temptation to us to sin, Si esas pruebas se convierten en una tentación para pecar, if they become a temptation to us to be unfaithful to God, si se convierten en una tentación para serle infiel a Dios, if they become a temptation to us to abandon God, si se convierten en una tentación para abandonar a Dios, those temptations didn't come from God, esas tentaciones no vinieron de Dios, they come from ourselves. vinieron de nosotros mismos. They come from our own desires to have the easy way out. Vienen de nuestros propios deseos de tener siempre las cosas fáciles. God's test comes so that our faith might be proven to be strong. Las pruebas de Dios vienen para que nuestra fe sea probada y sea fortalecida. The test comes so that our faith can be strengthened because to Him it's worth more than gold. Las pruebas vienen para que nuestra fe se pueda hacer más fuerte, porque para Dios la fe es mucho más valiosa que el oro. And our faith should be worth more than gold to us as well. Y también para nosotros nuestra fe debiera valer más que el oro. And so whenever a trial comes our way, Así que cualquier ocasión que la prueba venga a nuestra vida, we need to understand and be aware that a temptation may be right there with it. tenemos que entender que probablemente la tentación también venga junto con la prueba. Sometimes it's a temptation to curse God. A veces es la tentación de maldecir a Dios. Sometimes it's a temptation to fall into sin. A veces la tentación de caer en pecado. Oftentimes the temptation is to abandon the church, abandon the other sequoia trees. A veces la tentación es abandonar la iglesia, abandonar esos árboles. There's a number of temptations that come our way. Hay un gran número de tentaciones que vienen a nuestro camino. And whatever they happen to be for us, Y cualquier cosa que esa tentación sea para nosotros, we need to be aware that those temptations don't come from God, tenemos que estar conscientes que esa tentación no viene de Dios. but they come from our own desires. Vienen de nuestros propios deseos. Those desires are usually to have things go easy and well for us, Esos deseos de siempre tener una salida fácil a las cosas. and they don't. And it's those are things that are going to take us away from God rather than draw Him close. Y esas draw closer. cosas van a llevarnos lejos de Dios en vez de acercarnos hacia Él. And so whatever test or trial comes our way, Así que cualquier prueba que venga a nuestra vida, we need to persevere under those trials necesitamos perseverar en medio de esas pruebas so that we can overcome the temptations. para que podamos superar las tentaciones. There's a couple of temptations or things we can be tempted by. Hay algunas tentaciones por las que podemos ser tentados. Anybody hungry? ¿Tienen hambre? There you go. Our temptations come because of our own desires. Las tentaciones vienen por nuestros propios deseos. Many of you now are not looking at me. Y ahora muchos de ustedes ya no me están mirando a mí. I'm still preaching and you guys are looking at the food. Yo todavía estoy predicando y ustedes están viendo la comida. You know, sometimes the things that are in front of us that we want, Aquellas cosas que nosotros queremos that they will draw us away from the things we should actually have. nos van a desviar de aquellas cosas que en realidad necesitamos. It's not just evil desires that are the problem. Y no solamente son aquellos deseos malvados el problema. Our good normal desires can be a problem as well. Aquellos deseos normales también pueden llegar a convertirse en un It's problema. normal to want to have food, Es normal querer tener comida, especially at 12 o'clock when we're all hungry. especialmente a las 12 cuando todos estamos hambrientos. It's not normal to be a glutton, to eat more food than what you need. No es normal ser glotones, comer más comida de la que necesitamos. So that can be, your need can draw you into temptation and can draw you away from God. Así que tu necesidad puede guiarte a la tentación y puede alejarte de Dios. When we allow our desires to entice us away from God, Cuando dejamos que la tentación nos seduzca y nos aleje de Dios, then that desire conceives, and that desire conceives, and we're about to give into the temptation. The same thing it says in verse okay. Entonces, verse 15. okay, verso 15. That desire is conceived, it gives birth to sin. Después que ha concebido, da luz al pecado. There you go. And that sin, if it keeps on going, will give birth to death. Y si ese pecado continúa todavía más, va a dar luz la muerte. And so we need to be careful of our own desires when the tests come our way. Así que necesitamos estar conscientes de nuestros propios deseos cuando la prueba está en nuestra vida. It may be those things that drag us away. Porque probablemente sean esas cosas las que nos alejen de Dios. There we go. Let's take a look at verses 16 and 17. Así que vamos a dar un vistazo a los versículos 16 y 17. It says, "Don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows." Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erren. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Okay, so how can we be deceived in this passage? Ok, ¿cómo podemos ser engañados según este pasaje? What does James mean when he says, don't be deceived, and every good and perfect gift comes from God? ¿Qué es lo que Santiago quiere decir cuando nos dice, no sean engañados, todo don perfecto proviene de Dios? Here's what he's trying to do. He's trying to bridge the two sections we've been talking about. Y eso es lo que está tratando de hacer, está tratando de conectar esas dos secciones de las que hemos estado He hablando. wants us to not be deceived, believing that it's God that brings the temptations in our lives. Él quiere que no seamos engañados pensando que las tentaciones vienen de Dios. He wants us to not make sure we're not deceived, that we believe that it's God who causes us to be tempted. Él quiere que estemos seguros que no es Dios el que está causando que estemos tentados. Because what happens to us oftentimes Porque a veces lo que pasa en nosotros, is that when the test comes cuando la prueba viene and we feel tempted to run away, y somos tentados a huir, we turn around and we yell at God. nos volteamos y le comenzamos a gritar a Dios. Why did you let this happen to ¿Por me? qué dejaste que esto me pasara? You could have stopped this from happening. Pudieras haber detenido esto. Where were you on that day? ¿Dónde estabas en aquel día? And so we believe, we look at it like the temptation came from him. Y a veces vemos a Dios como si la tentación hubiera venido de Él. The reality is we live in a fallen world. Y la realidad es que vivimos en un mundo caído. And because we live in a fallen world, things are going to happen. Y porque vivimos en un mundo caído, entonces cosas van a pasar. But the blessing of being a part of God's family Pero la bendición de ser parte de la familia de Dios is that he can take those tests, no matter where they come from, y que Él puede tomar esas pruebas, no importa de dónde vengan, and he can work them out for our good. y Él puede transformarlas para que funcionen para nuestro That's the beneficio. benefit, that's the beauty of being a part of the family of God. Esa es la belleza de ser parte de la familia de Dios. But sometimes we're tempted to say that it was God who brought it in. Pero a veces somos tentados a pensar o a decir que esas tentaciones vinieron de Dios. He not only will not bring bad things into our life, Y no solamente Él no va a traer malas cosas a nuestra vida, but he wants to give us good gifts. sino que Él quiere darnos buenos dones. We talked about it last week. The intent of God is to generously give out wisdom to all his children who ask. Y lo veíamos la semana pasada, que lo que Dios quiere es poder derramar su sabiduría en sus hijos. So when we're facing trials and temptations and difficulties, Para que cuando estemos enfrentando pruebas y tribulaciones, and we come to our mind and we ask God, what is happening? Why is this happening? What should I do? y cuando preguntemos a Dios y le digamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Then he has an ocean full of wisdom that he wants to pour out on his children. Él tiene un océano de sabiduría que Él quiere derramar para nosotros. But he just asks that we would trust that he'll give it to us, Y solamente nos pide que confiemos que Él quiere darnos eso a and nosotros. that we're willing to actually put it into practice when we get it. Y que en verdad estamos dispuestos a poner en práctica lo que Él nos diga. And if we'll do that, then he will pour out his wisdom on us. Si nosotros hacemos esto, entonces Él va a derramar su So sabiduría. a not nosotros. only is God not wanting to bring the temptations, not only is he not wanting to bring bad things in our lives, Así que no solamente Dios no quiere traer tentaciones y cosas malas a nuestra vida, but in the midst of those things that life brings our way, he wants to give us good to help to combat that. sino que aun cuando la vida trae esas cosas malas a nuestra vida, Él quiere darnos buenos regalos, buenos dones a nosotros. God is looking to bless us, not to bring us down the wrong path, Dios quiere bendecirnos y no and not bring us down the wrong path. y Él quiere bendecirnos, no quiere desviarnos del camino que es correcto. The temptations don't come from God. Las tentaciones no vienen de Dios. Don't be deceived. No sean engañados, Because oftentimes what happens when the tests come and we're tempted to run away, porque a veces lo que pasa es cuando las pruebas vienen y somos tentados a huir, we hear a voice in our heart escuchamos una voz en nuestro corazón. that says, I thought God was good. Esa voz que nos dice, yo pensé que Dios era bueno. Why did he let this happen to you? ¿Por qué Él está dejando que eso te pase a ti? After all the stuff you've done for him and he let this happen, what kind of a good God is this? Después de todas las cosas que tú has hecho por Él y Él permite que esto pase, ¿qué clase de Dios es Él? That temptation is to drag us away from God. Esa tentación quiere alejarnos de Dios. Instead, we should persevere under the trial Y en vez de eso deberíamos perseverar en medio de la prueba. and run towards our Father, not run away from him. Y deberíamos correr hacia nuestro Padre, no lejos de Él. Knowing that the garbage that comes from this Sabiendo que la basura que viene de todo esto isn't God's fault. no es la culpa de Dios, It's either our fault because of our sinfulness, es nuestra propia culpa por culpa de nuestra or it's pecaminosidad. the fault of the fallen world that Satan enticed Adam and Eve to cause back in the beginning. O es debido a que vivimos en un mundo caído, consecuencia del pecado de Adán y Eva. And so whenever we face trials, Así que en cualquier ocasión que enfrentemos pruebas, persevere underneath them.
Perseveren. We walk towards God. Caminamos hacia Dios. We trust that He's got the answer and He's not the problem. Confiamos en que Él es la respuesta y no el problema. Understanding that He is a good God who loves us. Comprendiendo que Él es un buen Dios y que nos ama. And He does not change like the shifting shadows. Y que Él no cambia como las sombras de variación. The reality is that God's not changing around us. Y la realidad es que Dios no cambia. The same scriptures that we read, the God we read in the scriptures, Y el mismo Dios del que leemos en las Escrituras. the God that has been faithful to us in the past, El Dios que ha sido fiel a nosotros en el pasado. the God that's been faithful to all the other people around us, El Dios que ha sido fiel a todas las personas alrededor. is the same God who will be faithful to us. Es el mismo Dios que va a ser fiel a nosotros. And that's where the benefit of being in the sequoia forest works. Y eso es el beneficio de vivir en el bosque de Sequoia, que es la familia de Because Dios. together, as we go through the trials and temptations and the difficulties, Porque es estando juntos que nosotros podemos atravesar las pruebas y las dificultades. somebody else within that forest can say, I've walked that path. Y alguien más en ese bosque puede decir, yo ya he caminado por ese And camino. let me tell you, God was faithful to me. Y déjame decirte, Dios ha sido fiel conmigo. Let me tell you, you can trust Him. Déjame decirte que tú puedes confiar en Dios. Don't run away from Him. Come to us. Let us walk you through it. No corras de Dios, no huyas de Dios, sino ven conmigo y juntos. He doesn't vayamos a change. Dios. He's the same God yesterday, today, and forever. Él no cambia, Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. He's not like a shadow. Él no es como una sombra. He is the sun that causes the shadows. Él es el sol que causa la sombra. The shadows change depending upon where the sun's going. Y la sombra es la que cambia dependiendo de dónde se ubica el sol. But He Himself is the light. He affects all things. Pero Dios es la luz, Él es el que afecta todas las cosas. And He is not affected by anything else around Y Him. Él no es afectado por las cosas alrededor. And because He is so great and because He's so mighty, Y porque Él es tan grande y porque Él es tan poderoso because He is so steady and so trustworthy, y porque Él es tan digno de confianza, that we can trust Him whatever comes our way. es por eso que podemos creer y confiar en Él de cualquier cosa que venga a nuestra vida. It says in verse 18, just closing off with this, Vamos a ir cerrando con el versículo 18. it says that He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Of God's own will He has chosen us. Por su misma voluntad Dios nos ha escogido a nosotros. Our new birth, our salvation, this walk we have with God did not start with us. Nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, esta vida que ahora tenemos con Jesús, no nació en nuestros It corazones. doesn't start in our own wills and souls and minds. It wasn't us that started looking for God. No nació en nuestra propia voluntad, en corazón o en mente, nació en el corazón de Dios. From the beginning of eternity, God was looking for us and drawing us back to Himself. Desde el principio de la eternidad, Dios nos estaba buscando y estaba buscando atraernos hacia Él. And so our relationship with Him starts with Him, Así que nuestra relación con Él comienza en Él continues with Him, y continúa en Él and it ends in Him as well. y también termina en Él. And so because it's His idea, Así que porque todo esto es su idea, because He chose to give us this birth, and because He chose to walk with us in this path, porque Él decidió hacernos nacer de nuevo y porque Él decidió ponernos en este camino, then we know that He is capable to walk us through the path sabemos to the end. entonces que Él es capaz de llevarnos por este camino hasta el final. He wants to spend eternity with us. Él quiere pasar una eternidad He con wants nosotros. to walk with us now. Él quiere caminar con nosotros ahora. He wants us to have the abundant life that He created us to have. Él quiere que nosotros tengamos esa vida abundante que nos creó para tener. And so He, in all of His power and all of His glory, Así que Él en todo su poder y en toda su gloria, that even in the midst of this fallen, sinful world, incluso en medio de este mundo caído, can take the sinfulness and can take the garbage, Él puede tomar toda esa pecaminosidad y toda esa basura and He can turn it around for His good. y Él puede transformarla para que sea algo bueno. All He asks for us is that we just persevere and walk towards Him. Y todo lo que Él pide es que solamente perseveremos y caminemos Cries out, con Él. He cries out, just trust me. Y Él nos está diciendo a nosotros, solamente confía, Just walk towards me, don't run away. solamente camina hacia mí y no te alejes. Temptation that comes is to run away, to make it easy. La tentación que viene a nosotros es que nos alejemos, a tomar la salida fácil. And He says, don't do that. Come towards me. I love you and I want to have this relationship with you. Y Él nos dice, no hagas eso, ven a mí, yo quiero tener una relación contigo. He gives us the gift of birth, new birth, Él nos dio el regalo del un nuevo nacimiento and He wants to walk with us right to the end of the race.
y Él quiere caminar junto con nosotros hasta el final de la carrera. And so don't be deceived. Así que no seas engañado. This salvation, this walk with God, this is the thing that God brings. Esta salvación, este nuevo nacimiento es lo que Dios tiene para nosotros. Eternal things, lasting things, life-changing things. Cosas eternas, cosas que duran para siempre. These other little things that sometimes get our attention, Todas estas cosas pequeñas que a veces toman nuestra atención, that's not what God wants for us. eso no es lo que Dios quiere para nosotros. He wants us to keep our eye on the prize, Él quiere que nosotros tengamos nuestra vista puesta en el premio, that we would finish our race, que podamos terminar nuestra that we carrera, would persevere through trials, que podamos perseverar en medio de las pruebas, that we would resist temptation, que podamos resistir la tentación and that we would in the end have the crown of life and be with Him forever. y que al final podamos tener la corona de la vida y vivir con Él para siempre. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for your love for us. Gracias te damos, Padre, por tu amor hacia nosotros. Thank you that you've given us your Son, Jesus Christ, Gracias porque nos has dado a tu Hijo Cristo Jesús, who died on the cross so that we may have life that lasts forever. quien murió en la cruz por nosotros para que podamos tener vida eterna. Thank you that for those of us who walk with you, you've also given us your Holy Spirit. Gracias por aquellos que caminamos contigo, que nos has dado tu Espíritu Santo. Father, I just pray that you would enable us to submit ourselves to your Spirit. Padre, te pedimos que puedas darnos lo que necesitamos para poder someternos a ti. The Spirit that raised Jesus Christ from the dead, El Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de los muertos. that you would help us to trust in you, that you can take us through whatever trial or tribulation comes our way. Que puedas ayudarnos a confiar en ti, que tú puedes llevarnos a través de cada prueba, a cada tribulación que traiga la vida. We'll give you all the praise and all the glory. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. This is good news, is it not, brothers and sisters? Esas son buenas noticias, hermanos y hermanas. For those of us that know Jesus Christ as the Lord and Savior, this is great news. Para todos aquellos que conocen a Jesús como su Señor y Salvador, estas son buenas It noticias. means whatever happens in our lives, God's got it handled. Que cualquier cosa que pasa en nuestra vida, Dios tiene el control. He can turn it out for good. Que Él puede usarlo para un bien. But it's only for those of us that are following Jesus, that know Him. Y es para aquellos de nosotros que hemos creído en Jesús y que lo conocemos. Those of us who've been born again. Aquellos que han nacido de nuevo. The scriptures say that there's a problem between us and God. La Biblia nos dice que hay un problema entre nosotros y Dios. And that problem is sin. Y ese problema es el pecado. It's separated us from God. Nos separa de Dios. But God so loved the world Pero Dios amó tanto al mundo that He gave His only begotten Son, que dio a su Hijo unigénito that whoever would believe in Him would have everlasting life. para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. And so He's asking us today Así que Él nos pregunta hoy if we would turn away from our sins and place our faith in Him. si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y si estamos dispuestos a poner nuestra fe en Él. We do this at the end of every service. Y hacemos esto al final de cada servicio. So I'm going to ask you today, Así que voy a preguntarte hoy, are you born again? ¿has nacido de nuevo? Do you have the Spirit of God living within you? ¿El Espíritu de Dios está viviendo en ti? Have you repented of your sin and placed your faith in Jesus Christ? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesús? And if you haven't done that, I'm going to give you the opportunity to do it today. Y si no has hecho eso, voy a darte la oportunidad para que lo hagas hoy. I'm going to ask you to raise your hand. Voy a pedirte que levantes tu mano. By raising your hand, you're saying, I'm not born again, but I would like to be. Y al levantar tu mano, tú simplemente estás diciendo, no soy nacido de nuevo, pero quiero serlo. By raising your hand, you're saying, I need to know Jesus. Levantando tu mano, tú dices, quiero conocer a Jesús. Anybody else? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien más? Gracias. 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 Okay, if after the end of the service, if you would like to talk to Oliver, Al final del servicio, si pueden platicar con Oliver, he's right over here, ahí está. and he wants to talk with you and just let you know about your decision. Y solamente él quiere platicar contigo y hacerte saber sobre la decisión que tomaste. All right, let's just pray and then we'll be dismissed. Vamos a orar y vamos a estar despedidos. Father God, you are good to us, Padre, tú eres bueno con nosotros. and you're the King of Kings and the Lord of Lords. Y tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Thank you for your love. Thank you for your care. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Thank you that you love us just the way we are, Gracias porque nos amas tal y como somos. but you love us too much to leave us just the way we are. Pero nos amas demasiado como para dejarnos de esta manera. But you want us to have that abundant life that you've planned for us before eternity. Tú quieres darnos una vida abundante a nosotros en la eternidad. So this week, as we face trials or tests, Así que esta semana, mientras enfrentamos pruebas y dificultades, help us to persevere. Help us to run towards you. ayúdanos a perseverar y a correr hacia ti. Remind us where we should go. Recuérdanos a dónde debemos ir. And remind us that you are the one who gives good gifts, not bad ones. Y recuérdanos que tú eres el que das buenos regalos, buenas dádivas y no tentaciones. And we'll give you all the praise and all the Y glory. te damos toda la gloria y toda la honra. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén.